Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alberto Farías. Tengo el gusto de compartir con ustedes a través de este medio algunos temas que voy a proponerles que son específicos del programa de la Cátedra de Psicología Social. Seguramente ya a esta altura ustedes conocen la guía temática o el programa en general y han visto que aparecen conceptos puntuales dentro de lo que es el programa de psicología social, y que hacen, por otro lado, a la columna vertebral de la materia, como por ejemplo el concepto de actitudes, el de representaciones sociales, el de influencia social y el de atribución social. Estos temas van a ir siendo desarrollados por los docentes y seguramente van a ser ilustrados no solo con ejemplos sino también con fragmentos de videos. Una de las características históricas de la cátedra es justamente el poder apoyarnos en las técnicas audiovisuales y concretamente en películas, en videos que, bueno, como ya hace tanto tiempo se dijo, las imágenes a veces son mucho más didácticas que alguna explicación puntual. Pero al principio, como en cualquier otra materia, cualquier otra temática, intentemos ubicarnos frente al objeto de la materia. La psicología social. La psicología social nosotros la hemos pensado durante muchos años como un capítulo de la psicología general. Algunos la llaman una subdisciplina. Y tiene puntos de contacto con otras subdisciplinas y con otras disciplinas mayores. La psicología social tiene un punto de contacto directo, desde luego, como dijimos, con la ciencia madre de la que proviene y en la que está incluida, que es la psicología como ciencia mayor. Pero también algunos aspectos de la psicología social se solapan, tienen puntos en común, fuertes, notables, con la sociología. Y dentro del campo de la psicología nuevamente, dentro de otra subdisciplina, incipiente, en desarrollo y con enormes posibilidades, encontramos a la psicología ambiental. Hay cuestiones de la psicología social que han sido retomadas en ulteriores desarrollos, sobre todo muy recientes, por la psicología ambiental. Es justamente sobre la psicología ambiental que en futuros encuentros quiero detenerme y ver cómo muchos aspectos de la psicología social deben ser resueltos, deben ser investigados por esta nueva subdisciplina, relativamente nueva subdisciplina, un tanto más nueva, un tanto más reciente que la psicología social, que es la psicología ambiental. Tradicionalmente la cátedra ha definido a la psicología social como la subdisciplina que estudia el comportamiento individual. No se olviden que es una psicología, por eso está centrada siempre en el comportamiento individual, pero en este caso en función del campo que llamamos transactivo, no solo interactivo sino transactivo, un concepto que ya desarrollaremos en detalle en otros encuentros. Sociogrupal, es decir, el concepto de sociogrupal es un concepto central dentro de esta definición de psicología social. Siendo, sigo con la definición, ese comportamiento individual, dijimos que la psicología social estudia el comportamiento individual en función del campo transactivo sociogrupal, pero siendo ese comportamiento individual la unidad de análisis que le da pertenencia y pertinencia, ambas cosas, y la liga a la subdisciplina directamente con esa disciplina madre que decíamos que es la psicología en general. Hay muchas definiciones de muchos autores a través de los años, a través de las distintas escuelas,
sobre cuál es el campo de trabajo, cuál es el campo de estudio de la psicología social. Pichon-Rivière decía que la psicología social, tal como él la había pensado, que era en realidad una psicología de la dinámica de los grupos, era el proceso que conduce a la definición de los diferentes y complementarios roles para cada individuo, que lleva a estos roles que se conviertan en una influencia integral que contribuirá, decía Pichon, a definir comportamientos e identidades y a presionar y modelar los roles de los demás con la relación dinámica permanente de los roles dentro del contexto de los grupos. Nosotros partimos de la idea de distintas ámbitos o esferas que, como una suerte de cajas chinas, se van integrando y que van de afuera hacia adentro, terminando en el sujeto, y de adentro hacia afuera. En el gráfico que les voy a mostrar ahora, que ustedes van a ver, se puede observar justamente círculos concéntricos que van de la comunidad al sujeto, que está identificado con la letra S. El círculo mayor aparece allí como el círculo de la comunidad, pero por fuera de ese círculo, que allí no está indicado explícitamente, se encuentra lo que podríamos llamar el área o el círculo mayor o el ámbito mayor que llamaríamos sociedad. Y vamos a homologar la sociedad con el Estado, y si sería el ámbito estatal o el ámbito societario. Inmediatamente por debajo de ese ámbito societario aparece la dimensión comunitaria, la comunidad. Por debajo de la dimensión comunitaria, junto a la dimensión comunitaria, pero en un nivel inferior, en un círculo más pequeño, aparece justamente el ámbito de las organizaciones. Vamos a llamar dimensión, porque el concepto de ámbito ya lo vamos a ver en otro momento. Vamos a llamar dimensiones. Me parece mejor llamar dimensiones. Entonces aparece la dimensión de la organización. Por debajo de esa dimensión, en un círculo menor aún, aparece la dimensión grupal, el grupo. Y dentro de la dimensión grupal, la esfera, que podríamos al estilo lewiniano, digamos, llamar el campo psicológico del sujeto. Ahora fíjense que cuando pensamos el objeto de abordaje de la psicología social, no la pensamos centrada exclusivamente en el sujeto, sino justamente en la interrelación transactiva justamente entre el sujeto y su círculo inmediato, que es el círculo sociogrupal, es decir, el grupo en el que está incluido el sujeto. Y fíjense que hay una flecha que va del sujeto al grupo y del grupo al sujeto. Una flecha de doble sentido, una flecha unidireccional pero de doble sentido. De manera tal que en ese vector de doble sentido que va del sujeto al grupo y del grupo al sujeto es justamente el vector sobre el que trabaja la psicología social, tratando de investigar cómo influye el contexto sociogrupal en el comportamiento del sujeto. Ya veremos cómo otros aspectos de esa dinámica transactiva entre el sujeto y su grupo y el entorno y los contextos, justamente aparecen cuestiones ambientales que son específicas de la psicología ambiental. En un contexto estructural mayor aún, ya no del sujeto específicamente, sino de cómo interactúan los sistemas grupales y culturales y sociopolíticos, aparece justamente la sociología interesada en definir esos comportamientos. Bien, por último, en este primer encuentro,
quiero comentarles este otro gráfico que intenta analizar la forma de abordaje tanto diacrónico como sincrónico, tanto histórico como en el momento en que trabaja la psicología social, de qué ejes, por llamarlo de esta manera, de qué ejes se nutre al momento de construir sus cuerpos conceptuales. Nosotros hemos definido, como pueden ver aquí, un total de 4 ejes. Vemos un eje vertical, 2 ejes horizontales y un eje transversal a todos ellos. El eje vertical es lo que llamamos el eje histórico-epistémico. Estos ejes se enmarcan en los contextos y las teorías. El eje este eje histórico-epistémico tiene que ver, por un lado, con la historia de la psicología social. De alguna manera podríamos decir que toda ciencia es la historia de esa ciencia. De manera tal que ese eje histórico-epistémico lo que hace es analizar esos contextos o condiciones de producción de las teorías que hemos definido el cuándo y el dónde, es decir, cuándo se gestaron esas teorías, algunas de las cuales ustedes van a poder ver en la cursada, y dónde se fueron gestando, cuáles son las condiciones de producción de esas teorías. Por eso llamamos eje histórico-epistémico. Ese eje histórico-epistémico está atravesado por un primer eje horizontal, que justamente es el eje de las herramientas de la investigación, es el cómo, es decir, qué herramientas y cómo, qué métodos se usaban para poder abordar los distintos fenómenos de psicología social. Y este eje lo llamamos justamente técnico-metodológico, porque justamente trabaja sobre esas herramientas, cómo se usaban esas herramientas, qué herramientas, investigación de campo, en el caso de Lewin, por ejemplo, esas investigaciones experimentales, etc. El segundo eje horizontal lo llamamos aplicado praxeológico, es decir, una vez que tenemos el concepto, una vez que tenemos la investigación, lo llevamos al terreno, es decir, lo aplicamos, es la psicología social aplicada, que se transforma en sociopraxiología, que son los problemas de la vida cotidiana, el qué. Yo frente a un problema de la vida cotidiana, como podría ser, por ejemplo, la actitud frente a la obediencia, ustedes van a ver algunos videos de investigaciones clásicas, como la investigación de Milgram sobre la obediencia, por ejemplo, o el tema de los comportamientos situacionales, como los de Zimbardo, esa, entre comillas, cárcel para ver el comportamiento de un sujeto normal en la situación de encarcelamiento, etc. Este es el eje aplicado, praxeológico aplicado. Y finalmente tenemos entonces el eje vertical, que es el primer eje horizontal, que es el técnico-metodológico, el segundo eje horizontal, que es el aplicado praxeológico. Todos estos ejes están cruzados por un eje transversal, que es, digamos, al mismo tiempo consecuencia y además, digamos, recíprocamente actúa sobre esos otros ejes anteriores, que es el pragmático clínico, que es el producto conceptual o el conocimiento pragmático. Es decir, cuando el investigador en psicología social, cuando el sociopraxiólogo, cuando el psicólogo social finalmente emite un juicio sobre algo que está pasando, cuando intenta conocer el acto mismo del conocimiento, la aproximación pragmática, clínica, es decir, adecuada a la situación, intenta interpretar el fenómeno, en el momento mismo de la producción del conocimiento, los otros 3 ejes están incluidos, es decir, trabaja a partir de toda una historia que tiene incorporado, un escalón previo que ya ha subido. Por otro lado, usa un método experimental, un método clínico, usa un método que ha sido previamente probado, o un método que es consecuencia de métodos anteriores que han sido
adecuados, que han sido probados, que han sido ajustados, y al mismo tiempo justamente avanza en el interés y en la búsqueda de una respuesta a un problema que es praxeológico, un problema de la vida cotidiana. Es decir, que el eje pragmático clínico, que es el producto conceptual en cada momento, es la afirmación, es el conocimiento producido, es la producción de un nuevo conocimiento, en ese momento están presentes los otros tres ejes. Bueno, este es un poco el contexto modélico, este es el contexto nociológico y en general epistemológico con el que se mueve la psicología social específicamente. Bien, este es el primer contacto por hoy y lo que les propongo a mis colegas que están en este momento a cargo de la cátedra y a los estudiantes que están mirando este video, bueno, que a partir de estos primeros comentarios, estos primeros intercambios, puedan, con la ayuda y la coordinación de los docentes, intercambiar ideas, a ver qué es lo que entendieron de esto, con el método de taller. Que podemos hacer un pequeño taller de algunos minutos para ver qué entendieron y qué cosas se pueden aclarar mejor. Gracias y será hasta el próximo encuentro.